Ella pensó que era el nuevo becario. Él la dejó creerlo hasta que ella entró en su oficina al día siguiente. «Espera, oh no, no, no», exclamó Elena mientras el montón de papeles en su mano se resbalaba y se esparcía por el brillante suelo de mármol del hall de entrada. Rápidamente se arrodilló, apresurándose a recogerlos. No eran cualquier papel. Eran las notas importantes para la reunión del equipo principal del lunes por la mañana, que estaba a punto de comenzar en solo 10 minutos. Si faltaba un solo gráfico o un informe financiero, su jefe se enfadaría muchísimo. Mientras intentaba alcanzar la última página, alguien se le adelantó. «Ten cuidado», dijo una voz tranquila. Ella levantó la vista y vio a un hombre con una pulcra camisa blanca, las mangas remangadas más allá de los antebrazos. Su pelo oscuro estaba un poco revuelto, y su corbata, lo bastante suelta como para sugerir una mañana larga o una actitud relajada. Él le tendió el papel con una pequeña sonrisa. «Se te escaparon algunos números por aquí», añadió, observando los datos en la página. Ella lo tomó rápidamente. «Gracias, me acabas de salvar». «Encantado de ayudar», dijo él con un ligero asentimiento. Elena se puso de pie, guardando los papeles, ahora recogidos, apretadamente en su carpeta. Lo examinó. Camisa blanca, pantalones oscuros, sin credencial de trabajo visible y claramente alguien a quien no había visto antes. Inclinó la cabeza. «Espera, ¿eres nuevo? No te había visto por aquí». Él se puso de pie, metiendo las manos en los bolsillos. «Algo así». Ella entrecerró los ojos con picardía. «Déjame adivinar. Eres el nuevo becario que se suponía que llegaría la semana pasada, el de la sede principal». Hubo un breve momento de silencio. Luego, el hombre volvió a sonreír. «¿David?» Ella asintió, alisándose la falda y enderezándose. «Bueno, David, bienvenido a los niveles más bajos de la vida corporativa. Soy Elena, la encargada de los papeles, la arregladora de impresoras. Me siento tan lejos de una ventana que a veces se me olvida cómo es la luz del sol». David se rió un poco. «Suena a un trabajo importante». «Ah, importante es mucho decir», dijo ella, alisándose la camisa y sujetando la carpeta firmemente contra su pecho. «Pero bueno, paga mi alquiler, casi todo». Entró en el ascensor, manteniéndole la puerta abierta. «Vamos, no querrás parecer demasiado perdido en tu primer día. Ahí es cuando la gente dura detecta la debilidad». David la siguió, colocándose a su lado mientras las puertas se cerraban. Elena pulsó el botón del piso 12. «Ahí es donde ocurre el caos de marketing. Te sugiero sonreír mucho y asegurarte de que tus pedidos de café sean claros. Y evita hablar demasiado con la gente de alto nivel, a menos que seas bueno lidiando con miradas frías y aires de superioridad». «Entendido», dijo David con una media sonrisa. Ella se apoyó en la barandilla lateral, sus ojos brillando con humor irónico. «Hablando en serio, la gente de arriba es inteligente pero muy intensa. Les gusta todo perfecto. Esperan silencio. Así que no menciones que me ayudaste o que lo derramé todo. No necesito más razones para mi etiqueta de becaria estresada». David levantó una mano, prometiendo silencio. «Mis labios están sellados». Y ella añadió en tono jocoso pero serio. «Si Carol de Finanzas te ofrece una barrita de proteínas, di que no. Solo confía en mí». Él volvió a reír, un sonido fácil y genuino. Ella lo miró de reojo. «Pareces demasiado tranquilo para tu primer día. La mayoría de los becarios parecen a punto de desmayarse». «Quizás solo soy bueno fingiendo», dijo él. El ascensor sonó. Elena sujetó firmemente su carpeta. «Bueno, mucha suerte, David. Quizás te vea en la estación de granola gratuita más tarde». «Lo espero con ganas», respondió él. Ella salió rápidamente, dirigiéndose a la sala de reuniones. David se quedó en el ascensor, viendo cómo las puertas se cerraban con una sonrisa tranquila. No dijo nada, no hizo ninguna corrección. David simplemente sonrió, no dijo nada y dejó que el malentendido comenzara. Al final de la semana,
Se había convertido en un hábito silencioso. Almuerzo en la cafetería con el nuevo becario, risas con café barato y miradas compartidas que hacían que Elena se sintiera extrañamente comprendida. No sabía muy bien cómo ni por qué había empezado, solo que se había convertido en la parte más fácil de sus días. Ella fue quien lo inició. Después de todo, él la había salvado antes de aquella reunión, persiguiéndola con las carpetas por las que casi pierde su trabajo, y sentía que le debía una. Aquel lunes, lo vio aparecer cerca del escritorio, cerca de los armarios, y agitó 2 bandejas de plástico de comida de la cafetería como si fuera un manjar delicioso, una invitación. «Me salvaste el trasero», declaró, dejando una bandeja. «Lo menos que puedo hacer es invitarte a pasta demasiado cocida y pan de ajo básico». David parecía divertido. ¿Así funciona ahora el agradecimiento en el trabajo? En mi mundo sí, y además el espagueti tiene carácter, un poco como tú. Él se rió entre dientes y empezó a comer sin quejarse. A partir de ese momento, cayeron en un patrón tácito. Las pausas para el almuerzo las pasaban en la vieja mesa cerca de las máquinas expendedoras. Vasos de papel de café aguado. Elena explicando las reglas no oficiales de la oficina. La lucha silenciosa por la engrapadora buena. El suministro especial oculto de las extrañas barritas de proteínas de Carol. Y la mítica fotocopiadora que funcionaba en el segundo piso. David escuchaba, reía y ofrecía un comentario casual y perfectamente sincronizado que la hacía reír más de lo que debería. Pero más que eso, escuchaba de verdad. Y eso era algo a lo que ella no estaba acostumbrada. Lo que más le sorprendió no fue su conversación juguetona, ni su extraña e inesperada conexión. Fue lo fácil que era hablar con él. No solo de trabajo, sino de la vida. Una tarde lluviosa, mientras veían las líneas grises deslizarse por la ventana, ella revolvió azúcar en su té y habló, con la voz más suave de lo habitual. «Mi madre está en diálisis», dijo, 3 veces por semana. David levantó la vista, su tenedor deteniéndose a mitad de camino hacia su boca. «Eso suena a mucho». «Lo es», admitió. Luego se encogió de hombros ligeramente. «Pero te acostumbras. Quiero decir, ella es más fuerte de lo que yo seré jamás. Yo solo sigo adelante». Él no se apresuró a llenar el silencio. No dijo, «Lo siento» de esa manera automática y torpe que la gente solía hacer. Simplemente asintió y lo dejó ahí, respetado y no juzgado. «Trabajo por las noches en la cafetería cerca de mi apartamento», añadió después de un momento. «Ayuda. Las facturas no esperan». David emitió un silbido bajo. «¿Duermes alguna vez?» «Lo suficiente para trabajar», respondió ella con una sonrisa. «Apenas». Luego, con los ojos puestos en el cielo lluvioso, dijo, «Algún día quiero abrir mi propia tiendita, una imprenta cerca de una escuela o una biblioteca, quizás añadir una máquina de café, colgar algunas fotos en la pared. Nada elegante, solo tranquilo, solo mío». No se dio cuenta de que contenía la respiración hasta que lo miró de reojo. Normalmente, aquí es donde la gente se reía o le decía que fuera realista, pero David no lo hizo. «Suena a un lugar al que yo iría», dijo. Ella parpadeó. «¿De verdad?» «Sí. No es grande ni ostentoso, pero suena útil, seguro y completamente tuyo». Ella sonrió, sorprendida de lo mucho que significaban sus palabras. «Dios, no sé por qué te estoy contando todo esto», murmuró, pasándose el pelo detrás de la oreja. «Quizás porque soy un extraño seguro», ofreció él, con un gusto terrible para la comida de la cafetería. «Quizás», susurró ella. Más tarde esa semana, le costó cargar una caja de agua embotellada por las estrechas escaleras traseras. Antes de que pudiera siquiera maldecir, David apareció detrás de ella, levantando en silencio la mitad de la carga de sus brazos. Ella casi deja caer el resto por la sorpresa. «No tienes por qué». Parecías a un paso de maldecir. Estaba a mitad de una palabrota, murmuró,
sin aliento. A la mañana siguiente, abrió su cajón y encontró una nota adhesiva esperándola dentro. La letra era limpia y firme. Un paso a la vez. Lo estás haciendo muy bien. Elena la miró fijamente por un largo momento. Luego, la despegó con cuidado del cajón y la guardó en su cartera. No podía explicar el calor que crecía en su pecho o la forma en que sus dedos tocaron la nota más de una vez a lo largo del día. Pero algo había empezado a crecer en medio de su vida tan ordinaria. Silencioso, cuidadoso, como la luz del sol colándose por una ventana que nadie había notado. Y David, él aún no la había corregido ni una sola vez. Se suponía que sería un jueves normal. Elena acababa de arreglar la impresora rebelde por tercera vez esa mañana y estaba a punto de escaparse a escondidas para un descanso de café de 5 minutos, cuando la voz de su jefe interrumpió el zumbido de las luces de la oficina. «Elena», llamó Mark, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. «Te necesitan arriba. Reunión importante, montaje de la sala de juntas, bebidas, pasteles, todo. No derrames nada». Ella se quedó helada. Arriba significaba la planta ejecutiva. Nunca había estado allí. Era casi un mundo diferente. Suelos de mármol, oficinas de cristal, sillas de cuero y gente que hablaba en abreviaciones, y apenas hacía contacto visual con nadie que no estuviera en su mismo nivel salarial. Ella asintió rápidamente, agarrando el carrito de bebidas y secándose las palmas contra la falda para ocultar el sudor repentino. El viaje en ascensor se sintió más lento de lo habitual, aunque iba sola. Vio su reflejo en el panel espejado y hizo una mueca. Tenía ligeras ojeras bajo los ojos por un turno de noche en la cafetería la noche anterior. Su sencilla camisa blanca estaba ligeramente arrugada por la prisa de esa mañana, y su pelo, rubio y normalmente recogido en un moño pulcro, se había encrespado en los bordes por la humedad del edificio. Tomó aire y salió al abrirse las puertas del ascensor. La sala de juntas era más grande que cualquier habitación en la que hubiera trabajado. Ventanales de suelo a techo llenaban la sala de luz solar. Una brillante mesa de madera se extendía por el espacio como un camino, rodeada de altas sillas de cuero. El aire se sentía más frío aquí arriba, controlado, importante. Ella se movió en silencio, con la cabeza baja, organizando pasteles y tazas de café con cuidado experto. Algunas personas de alto nivel ya estaban sentadas, susurrando en voz baja sobre informes trimestrales y planes futuros. Luego llegaron más pasos. Ella levantó la vista, y su mundo se desmoronó. A la cabecera de la mesa estaba David, pero no el David que ella conocía de los almuerzos y las notas de ánimo. Llevaba un traje azul marino perfectamente ajustado, recién planchado. Su postura era definida, su expresión tranquila, segura, intocable. «Todos», anunció el director regional, «den la bienvenida a David Lauron, nuestro nuevo vicepresidente de Desarrollo Estratégico. Acaba de regresar de dirigir nuestras operaciones en Europa». La sala aplaudió. Elena no se movió. Sus dedos apretaron el borde de la bandeja hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La respiración se le atascó en la garganta. «Vicepresidente». Su cerebro se detuvo, reproduciendo cada palabra que le había dicho. Todos los chistes, las quejas, los pequeños secretos, el sarcasmo del almuerzo, la vez que le enseñó a quitar un atasco de papel y se burló de él por ser inútil con las impresoras. La noche en que dijo que quería abrir una cabina de fotos por $1, y él solo había escuchado en silencio. Él nunca la había corregido, ni una sola vez. Sus mejillas ardían con el peso de todo aquello, un rojo profundo y vergonzoso que se extendía desde sus orejas hasta su cuello. Dejó la última taza y se dio la vuelta para irse, caminando más rápido de lo necesario hacia la puerta. Pero antes de que pudiera escapar, su voz la detuvo. «Elena». Ella se quedó helada, con la mano en el pomo. Él habló suavemente. «¿Podemos hablar después de la reunión?». Ella asintió apenas perceptiblemente. Luego se fue, con la mirada fija en el suelo. No lloró, no delante de ellos, ni siquiera en el ascensor, pero cuando llegó al hueco de la escalera,
un lugar al que nadie iba excepto el personal de mantenimiento. Se sentó en el frío escalón de metal y dejó que las lágrimas cayeran en silencio. 1 hora más tarde, estaba en la sala de descanso, fingiendo estar ocupada con el cajón de las servilletas, cuando volvió a escuchar su voz. Elena. Se giró lentamente. David estaba allí, aún con ese traje, aún con el aspecto del hombre que ahora sabía que era, pero su expresión no era nada parecida a la que veía en los ejecutivos. Era abierta, honesta, arrepentida. «Lo siento», dijo. «Cuando pensaste que yo era un becario, debí haberte corregido». Ella tragó saliva. «Entonces, ¿por qué no lo hiciste?» Él hizo una pausa, sus palabras pesadas. «Porque era la primera vez que a alguien no le importaba quién era yo. No querías nada de mí, no fingías. Simplemente eras tú y yo. Yo no quería que eso terminara». Su garganta se apretó. «¿Entonces qué? Fui tu pequeña vía de escape. ¿Algo interesante?» «No». Él dio un paso adelante, pero no demasiado cerca. «Era real, lo único real que tuve en toda la semana». Ella sacudió la cabeza, parpadeando rápidamente. «Lo entiendo», añadió suavemente. «Probablemente no quieras volver a verme, pero cada palabra, cada almuerzo, cada nota las dije en serio». Ella no dijo nada. No podía. Lo miró por última vez, su expresión abierta, expectante, y luego se dio la vuelta y se alejó. Elena siempre había conocido su lugar en el edificio. 3er piso, lejos de las oficinas de cristal y las salas de juntas de arriba. Pero ahora, después de todo, incluso el 3er piso se sentía demasiado cerca. Durante días, evitó el piso de arriba como si fuera peligroso. Dejó de usar el ascensor principal. Subía las escaleras. Se escondía en los cuartos de almacenamiento cuando veía a alguien con traje y cambió sus rutas para evitar verlo. David Lauron. Todavía no podía decir su nombre completo sin que el pecho se le apretara. Había volcado su verdadero ser en aquellos almuerzos, aquellas caminatas, aquellos momentos tranquilos de café, y todo el tiempo él había sido completamente otra persona. Alguien con poder, estatus, expectativas. ¿Era un juego para él? Su teléfono vibró una mañana mientras organizaba una lista de entregas. Un mensaje de David. «Nunca me reí de ti, nunca quise hacerte daño. Me gustaste desde el primer momento en que me hablaste como si fueras solo una persona». Ella miró el mensaje, con el pulgar suspendido sobre la pantalla, luego bloqueó el teléfono sin responder. Al día siguiente, otro mensaje de David. «No fue porque no supieras quién era yo. Fue porque seguías siendo completamente tú misma. Incluso cuando pensaste que yo no era nadie». Ese lo borró, pero lo peor no eran los mensajes. Era lo mucho que lo extrañaba. Sus chistes tontos sobre los botones del ascensor. Su verdadera atención cuando hablaba de su madre. La forma en que siempre esperaba a que terminara su frase, incluso cuando la oficina estaba ocupada a su alrededor. Él la había visto. No solo su credencial o su puesto de trabajo, sino su verdadero yo. Y de alguna manera eso hacía que la sensación de decepción fuera aún peor. 3 días después, regresó a su escritorio después del almuerzo y encontró una pequeña bolsa de papel apoyada en su silla. Confundida, la abrió. El cálido y terroso olor a café molido subió instantáneamente. Su mezcla favorita, el tueste oscuro que una vez había mencionado durante una breve conversación cerca de la máquina expendedora. Dentro de la bolsa había una nota escrita a mano en papel grueso. «Gracias por hacerme sentir vista». Se le cortó la respiración. Se sentó lentamente, sosteniendo la nota. Él recordaba todas las pequeñas cosas, las cosas que nadie más realmente notaba. No su aspecto, no el trabajo que hacía, sino la persona que era debajo de todo eso. Miró la nota durante mucho tiempo. Aún así, no respondió. Pero la ira dentro de ella comenzó a desvanecerse. No en perdón, todavía no, sino en un dolor silencioso y duradero. Esa tarde, preparó el café y lo bebió en su escritorio. Y cuando el aroma llenó su rincón del piso, algo se suavizó en su pecho. No sonrió, pero tampoco tiró la nota.
El cielo se abrió alrededor de las 4:06 de la tarde, derramando lluvia sobre la fachada de cristal del edificio de oficinas. Elena estaba equilibrando una pila de papel de impresora cuando notó la lluvia intensa desde la ventana de la sala de descanso. Suspiró. Por supuesto, había vuelto a olvidar su paraguas. Tomó el largo pasillo hacia la salida trasera, esperando coger el autobús antes de que la lluvia empeorara. Pero cuando giró la esquina, se detuvo de repente. Allí, justo fuera de las puertas del vestíbulo trasero, estaba David. Estaba de pie junto a uno de los conserjes, el señor Ramón, quien siempre trabajaba en el turno de noche, ayudándole a doblar un paraguas grande y dañado por el viento. La tela se había rasgado por un lado, aleteando inútilmente como un ala rota. David, ahora mojado de la cintura para abajo, rió suavemente mientras ayudaba al hombre mayor a luchar con el obstinado marco de metal para devolverle la forma. Era la misma risa que recordaba del ascensor, la misma suave paciencia. Hoy no llevaba chaqueta de traje, solo una camisa blanca remangada y pantalones. Por un momento, parecía el becario que había conocido por primera vez. Elena no se movió. Observó cómo David daba una palmada al señor Ramón en el hombro y se despedía de él hacia el estacionamiento. Luego se giró y la vio. Sus ojos se encontraron a través del cristal empañado por la lluvia. Él no sonrió. No de inmediato, solo la miró como siempre lo hacía, como si ella fuera la única persona en la habitación o en el mundo. Elena dudó, luego abrió la puerta y se metió bajo el estrecho tejado de hormigón. La lluvia era una pared de plata a solo unos metros. Metió las manos en las mangas de su cardigan y miró hacia la tormenta. David no dijo nada al principio. ¿Todavía sin paraguas?, preguntó suavemente. Ella sacudió la cabeza. Sus labios temblaban. Todavía mala para recordar lo básico. Le ofreció una media sonrisa. Algunas cosas no cambian. El silencio que siguió fue más tranquilo que incómodo, como un espacio esperando ser llenado con algo real. Elena exhaló lentamente. No estoy enfadada porque seas el vicepresidente. David la miró. Estoy enfadada, continuó ella, porque cuando hablo contigo, bajo la guardia, te dejo entrar, y ahora no sé qué fue real. Su voz sonó suave. Todo lo que dije fue real. Ella se volvió hacia él, la lluvia reflejada en sus ojos. Me dejaste creer que eras otra persona, dijo. Me dejaste confiar en ti, y pensé que quizás... Su voz se quebró. Pensé que quizás yo importaba, no solo porque me encontraste interesante, sino porque me viste. David dio un paso más cerca, no demasiado cerca, solo lo suficiente para que su voz se volviera baja entre ellos. Sí que importabas, Elena. ¿Todavía importas? Elena tragó saliva, sin saber qué decir. Él añadió, más bajo. Eres la única persona que me habló sin cambiar su forma de hacerlo basándose en mi puesto de trabajo. La única que no se inmutó cuando dije algo torpe. Me tomaste el pelo, Elena. Me regañaste por dejar marcas de café. Me contaste tu historia sin esperar nada a cambio. Eso significó más de lo que jamás sabrás. Ella desvió la mirada, parpadeando rápidamente. No quería ser una prueba, murmuró. No lo fuiste. Ella se encontró con su mirada de nuevo, y por una vez no había traje, ni paredes de oficina, ni capas de poder y actuación entre ellos. Solo dos personas bajo un tejado empapado por la lluvia, abiertos y honestos. Él retrocedió medio paso, como si supiera que ella todavía necesitaba espacio. El silencio se extendió, pero no era pesado. ¿Quieres compartir un taxi?, preguntó, con voz ligera. Ella hizo una pausa y luego asintió. Solo una vez. Y a su lado, David sonrió. No la suave sonrisa ejecutiva, sino la que lo había iniciado todo. Nunca lo llamaron salir, al menos no en voz alta. No había etiquetas ni grandes anuncios, solo la tranquila certeza de dos personas aprendiendo lentamente la forma del mundo del otro. Después del trabajo,
cuando las luces de la oficina se atenuaban y el sonido de los teclados daba paso al zumbido de los carros de limpieza y al clic de las puertas de seguridad al cerrarse, Elena y David se escabullían a la ciudad, sin destino planeado, solo pasos que caían en ritmo. Pero pronto, sus noches juntos tomaron una forma diferente a todo lo que ella había conocido antes. Se encontraban en lugares donde ninguna credencial corporativa podía seguirlos. Una librería de segunda mano donde un gato gordo y naranja dormía en el mostrador junto a la caja registradora. Un restaurante vietnamita con solo 6 mesas al aire libre y un menú en pizarra. Un camión de comida nocturno que servía solo 2 platos pero nunca decepcionaba. Y un banco de parque con vistas al río donde las luces de la calle brillaban en el agua como estrellas caídas. Allí, en esas horas compartidas, hablaban más de lo que comían, más de lo que se tocaban. Escuchaban. Una tarde, sentada frente a él en una mesa de patio inestable, junto a una hilera de farolillos desparejos, Elena envolvió sus dedos alrededor de un humeante tazón de pho y exhaló lentamente, como si estuviera dejando que algo se asentara. Solía soñar con tener una cabina de fotos, murmuró, sus ojos sin del todo encontrarse con los suyos. David levantó la vista, verdaderamente curioso. ¿Como las de los centros comerciales? Ella sonrió, pequeña y casi nostálgica. No exactamente, de las portátiles, ya sabes, con impresiones instantáneas. Hace años, hice voluntariado en este centro comunitario. Había niños que no tenían ni una sola foto de sí mismos. Ni una. Recuerdo a una niña, Alisa. Debía tener 6 años. Miraba la cámara como si fuera magia, y cuando su foto se imprimió, la sostuvo como si fuera un tesoro. David no habló. Solo se inclinó un poco. El suave zumbido de la ciudad llenaba los espacios que ella dejaba entre sus palabras. Quería montar una fuera de las escuelas, continuó. Cobrar $1, solo lo suficiente para cubrir el papel y la tinta. Darles a los niños algo para guardar un recuerdo, prueba de que importaban. Levantó la vista, medio esperando el usual suave descarte que la gente le daba cuando hablaba así. Pero la voz de David fue tranquila y segura. Eso es hermoso. Ella se encogió de hombros tímidamente. Es un poco tonto. No, dijo él firmemente. Probablemente es lo menos tonto que he oído nunca. Había una suavidad en su mirada que la hizo desviar la vista. La mayoría de la gente quiere barcos lujosos o cripto o acciones de la empresa, añadió. ¿Tú quieres darle a un niño una foto que diga algo? Elena rió en voz baja. Algo no práctico, quizás. ¿Algo bueno? Corrigió él. Un momento de silencio se instaló entre ellos. Cálido, sin prisas. Luego David revolvió su té y dijo: Cuando tenía 12 años, mi padre me sentó y me dijo que algún día sería CEO. Los hombres Lauron no pueden vagar sin rumbo, dijo. No siguen, lideran. Elena lo miró entonces. Lo miró de verdad. Por primera vez, los bordes de su voz contenían algo más profundo. Desde entonces, continuó, en cada habitación en la que entro, soy subestimado o temido. Nunca realmente visto. No por quien soy. Él sonrió débilmente. Entonces un día, me miraste y dijiste, derramaste tu café, becario. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí como un tipo con mala coordinación y un problema con el café. Ella se rió y algo se suavizó dentro de ella. Alcanzó la mesa y tocó ligeramente el borde de su mano. No era del todo un gesto de amor, pero era algo, una conexión, un comienzo. Siguieron reuniéndose después del horario de trabajo, bajo paraguas, en partes de la ciudad donde los nombres y los puestos de trabajo se desvanecían. A veces era café para llevar y risas tranquilas. A veces era caminar sin hablar, dejando que el silencio hiciera el trabajo duro. Una noche le trajo una impresora de fotos. Era vieja, usada y sin manual. Pero funcionaba. Ella pasó ese fin de semana imprimiendo fotos en su pequeño apartamento. De ella misma, de su madre durmiendo en el sofá, de David capturado a mitad de una carcajada con una taza de té en la mano. «Te ves real», le dijo cuando le mostró la impresión. Él sonrió. Eso es porque lo era. En esas cosas sencillas,
Una nota, una impresora, un sueño suavemente devuelto. Algo honesto echó raíces. No ruidoso, no ostentoso, sino real. Y en esa verdad, ambos, a su manera silenciosa, comenzaron a creer no solo en la idea del otro, sino en la posibilidad de algo duradero, algo que no necesitaba un nombre para ser verdadero. El susurro comenzó como estática, suave, disperso y casi fácil de ignorar. Pero al final de la semana, la oficina zumbaba más fuerte que las fotocopiadoras. Elena, la archivista del piso bajo, ¿con él? Quizás por eso siempre toma su café de la cafetería. Lo escuchó en los pasillos, en la pausa después de los saludos, en las miradas de reojo y las medias sonrisas que no llegaban a los ojos. Una mañana, mientras colocaba una carpeta en el escritorio de un gerente, él sonrió con suficiencia y dijo: «Ascendiendo rápido, ¿eh?». Ella no dijo nada, pero por dentro algo se rompió. Todo llegó a un punto crítico el lunes siguiente. Un correo electrónico anónimo fue enviado a Recursos Humanos. Asunto: comportamiento inapropiado, favoritismo ejecutivo. Sin firma, sin pruebas, solo una mezcla de insinuaciones y juicios. Líneas que acusaban a Elena de usar conexiones personales para avanzar y cuestionaban la imparcialidad de las decisiones de la dirección con respecto al personal subalterno. Fue citada para una conversación privada. Sentada frente a la directora de Recursos Humanos, con las manos apretadas en su regazo, Elena sintió que estaba de vuelta en la escuela secundaria, siendo interrogada por saltarse el toque de queda. «No estamos haciendo suposiciones», dijo la directora suavemente. «Pero recibimos un informe, y como involucra a alguien de la alta dirección, tenemos que investigarlo». Elena abrió la boca, pero no salieron palabras. Su mente repasó todo: las caminatas nocturnas, la impresora que él le dio, incluso la forma suave en que la miraba cuando nadie más lo hacía. No se avergonzaba de nada de eso, pero tenía miedo de lo que la gente creía ver. «Nunca le pedí nada», susurró. «Ni un aumento, ni un puesto, nada». La directora de Recursos Humanos asintió sin comprometerse a nada. «Lo entendemos. Por ahora, simplemente continúe con su trabajo como de costumbre. Volveremos a hablar pronto». Ella salió de la habitación sintiéndose entumecida. Esa tarde, David estaba en la puerta de la oficina de Recursos Humanos, tranquilo, sereno, pero había seriedad en su voz. «Quisiera aclarar algo», dijo. La directora parpadeó. «Señor Lauron, esto aún está en revisión. Lo sé, y no estoy aquí para interferir, pero quiero que esto quede registrado oficialmente». Hizo una pausa. «Elena nunca buscó mi atención, nunca pidió un trato especial. Si acaso, fui yo quien se sintió atraído por ella porque me trató como a una persona, no como a un puesto». La directora frunció el ceño. «Comprendemos su propósito. Y estoy dispuesto a revelar todo», añadió. «Nuestras conversaciones, nuestras reuniones. Si es necesario, me abstendré de cualquier decisión que involucre a su departamento. Pero no permitiré que una suposición falsa arruine el buen nombre de alguien que no ha hecho más que trabajar honestamente». La sala quedó en silencio. Más tarde esa semana, Elena fue citada de nuevo. Esperaba una advertencia, una declaración formal, quizás incluso una carta de despido. En cambio, la directora le entregó una nueva carpeta. «El equipo de Relaciones Públicas revisó tus muestras de escritura, las que presentaste el año pasado para el proyecto del boletín». Elena parpadeó. «Creí que esas habían sido descartadas». «Se pasaron por alto», admitió la directora. «Pero son impresionantes. Hay una vacante temporal para un coordinador junior de PP. No es un ascenso, pero es un traslado a un piso donde tu voz puede ser utilizada». Elena se sentó en silencio atónito. Luego preguntó en voz baja: «¿Esto no es por él?». «No», dijo la directora. «Es por ti». Ella asintió.
una sonrisa lenta y atónita asomando en sus labios. Más tarde, mientras guardaba sus pocas cosas del armario de suministros, alguien había garabateado una nota en un adhesivo y la había dejado en su cajón. Mantuviste la cabeza alta, eso importa más que cualquier título. Sin nombre, sin firma. Pero de alguna manera, Elena supo quién lo había escrito. El sol se filtraba por las ventanas en largas líneas doradas, mientras Elena entraba en la pequeña tienda en la esquina de Maple y Tercera. El timbre de la puerta sonó suavemente detrás de ella. El aroma a madera vieja y pintura fresca la recibió como a una vieja amiga. Ella parpadeó al mirar el espacio, apenas reconociéndolo. La última vez que había pasado por este escaparate, estaba cerrado y olvidado. Una tienda de fotografía clausurada a la que nadie había entrado en años. Ahora la luz llenaba los suelos recién lijados, estanterías forradas en la pared con delicadas latas de té. Y al fondo, bajo una ventana que dejaba entrar la tarde, había un mostrador con una impresora de fotos instantánea completamente nueva. David estaba detrás de él, con las mangas remangadas, manchado de polvo en el cuello de su camisa. Se giró cuando escuchó sus pasos. «Viniste», dijo, sonriendo. «Dijiste que era importante», respondió ella, avanzando, sus ojos observando el cambio. «Este lugar es hermoso». «No está terminado», dijo, «pero está empezando». Se estiró detrás del mostrador y recogió una pequeña cámara, una vieja cámara instantánea, sus botones brillantes por el pulido. «Compré este lugar el mes pasado», dijo, entregándosela. Solía ser la única tienda de fotos en 10 manzanas. Le pregunté al antiguo dueño por qué cerró. Dijo, «Los niños dejaron de imprimir recuerdos. Ahora todo está en pantallas». Elena miró la cámara en sus manos, luego a él. «Quiero que esto sea algo diferente», continuó. «Un lugar donde los niños puedan venir después de la escuela, obtener una foto impresa por $1, una foto de un cumpleaños, un amigo, una buena nota de examen, algo real. Y mientras esperan, quizás se sienten a tomar un té». «¿Fotos y té?», preguntó ella, una sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Él asintió. «Recordé lo que dijiste sobre las fotos que cuestan $1 pero duran toda la vida». Ella lo miró. La emoción se le atragantó en la garganta. «¿Hiciste todo esto por ellos?». David se acercó. «Por ti, por lo que te importa a ti». El silencio entre ellos era suave, lleno de luz. Ella sintió el peso de eso, no pesado, sino firme, algo real, algo sólido. «Nunca necesitaste que yo construyera sueños para ti», dijo. «Solo necesitabas a alguien que viera los tuyos». Ella parpadeó para ahuyentar el escozor repentino en sus ojos. «Nunca pensé que yo sería alguien para quien la gente construyera cosas». «Lo eres», dijo simplemente. «Siempre lo fuiste». Luego, de su bolsillo de la chaqueta, sacó una pequeña caja. Se le cortó la respiración. Él no habló al principio, solo la miró como lo había hecho desde el principio. No a través de su puesto de trabajo, no a través de las expectativas, sino a través de la silenciosa maravilla de alguien que finalmente había encontrado un hogar en una persona. «Te dejé llamarme becario», dijo, arrodillándose lentamente sobre una rodilla. «Porque por primera vez en años no me trataron como un título. No era el apellido Lauron. Era solo un hombre sosteniendo tu carpeta, esperando que sonrieras». Abrió la caja. Dentro había un anillo, sencillo, elegante, atemporal. «He tenido muchos nombres», dijo. «Vicepresidente, miembro de la Junta, heredero. Pero el único título que quiero es el que espero que me des». Elena se quedó helada, las lágrimas cayendo sin permiso. «¿Te casarías conmigo?», preguntó él. Ella no pudo hablar al principio. El corazón le latía demasiado fuerte. Pero luego, a través de la neblina de lágrimas, alegría e incredulidad, asintió. «Sí», susurró. «Sí». Él se puso de pie, deslizándole el anillo en el dedo, y ella lo abrazó, risas y lágrimas mezclándose en una sola cosa. Afuera.
El mundo seguía girando. Pero dentro de esa tienda iluminada por el sol, 2 personas estaban sin más nombres, sin más títulos, solo 2 corazones que habían encontrado un lugar al que pertenecer.